papel acá. Ya. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Trepidante. Estamos acá con una gran sorpresa, como ya pueden ver en pantalla, con Jorge Negrón a mi derecha, chuta. Y don José Cebes a mi izquierda. Hablando de un libro que yo creo que va a ser esencial en la historia reciente de nuestra ciudad y de nuestra historia como país también, que es La Peña de la UTE, de la de la Universidad Técnica del Estado de Valdivia, entre 1966 y 1973. ¿Andan en presentación del libro ustedes? Sí, estamos empeñados acá. Prácticamente nos delegaron esta tarea, en realidad. Mira, te cuento que fuimos 4 los directores de la Peña consecutivamente, desde Hernán Bravo, yo, Jorge Negrón y luego Máximo Cabeza, en ese periodo del 66 al 73. Y tuvimos algunos encuentros en que una vez que regresamos del exilio y no sé, Máximo también anduvo en Brasil, etcétera, nos reuníamos los primeros años de democracia y de repente empezamos. Aquí son claves, debo decir que las comillas son claves. Y nos poníamos, de pronto empezamos a sentir como en la medida que contábamos las cosas que habíamos logrado hacer, o que la Peña había logrado hacer con la participación de como 200 personas entre ese lapso de tiempo, y que nos parecían como realmente fundamentales como producto del periodo democrático, que fue el último periodo democrático antes de la dictadura. Sí, justamente para allá iba mi siguiente pregunta, porque claro, entre el 60 y 70 ustedes eran adolescentes. Un poco más que adolescentes, un poquito pero más que adolescentes. Ni mucho menos. Ni más ni menos, por supuesto. Pero claro, comienza esta época de profundas transformaciones sociales en nuestro país y en Latinoamérica también. Y la música va acompañando todos estos movimientos sociales. Entonces mi pregunta va, ¿ustedes se alcanzaron a dar cuenta de lo que significaba el poder transformador de la música en la historia para llegar a conformar después la Peña UTE? No, a ver, a mí me parece que efectivamente uno de los puntos importantes de esta circunstancia en la que estamos hoy tiene que ver, en mi opinión, y desde mi punto de vista, o mi experiencia en el caso, que uno se da cuenta de lo que está haciendo así en términos de proyección a futuro. No sé si alguien se para en el mundo en algún momento y dice, voy a transformar esto y voy a convertirme en el futuro autor, digamos, del cambio social o cambio político o cultural de tales o cuales características. Y ahí radica el asunto. Y por eso es que la memoria existe, ¿no? Que nosotros retrotraemos nuestro tiempo y nos vamos para atrás y decimos, oye, mira lo que pasó. La gente parece que quiere saber lo que ocurrió. ¿Qué pasa si no hay golpe de Estado, digo yo? ¿Hay libro de la Peña? ¿Qué pasa si no hay condiciones sociales que hubieran privilegiado la existencia de un movimiento cultural en la nueva canción chilena, de la cual tenemos enfrente nuestro uno de sus cultores más insignes, ¿no? ¿Qué pasa si tal o cual cuestión no pasa? Entonces pareciera que hay un cúmulo de cuestiones a las cuales uno asiste absolutamente involuntario. Nadie nace voluntariamente y no nace en una época predeterminada, sino que se inserta por arte de los padres. ¡Pum! Caíste el 60 con todo lo que eso implica, y allí empieza este quehacer tuyo. Empieza a construir tu historia. Y empiezas a ponerle tu impronta de acuerdo con tus propias características, tu apreciación del mundo, en fin. Y eso yo creo que es un poco lo que nos pasa. No sé entonces, por la pregunta, si acaso es que la música nos hace, nosotros hacemos la música, en el caso particular de José al parecer sí. Otros pasamos tangencialmente por la música y nos quedamos en otros planos. Y ahí está la gracia, ¿no? Eso es lo que finalmente ocurre, ¿no? En mi opinión. Claro. Yo creo,
Sí, agregaría yo que, mira, hay un asunto que es un interrogante de por qué se produce en esos años un movimiento de identidad. Es decir, un mirar hacia adentro de la sociedad. Esto sucede en toda América Latina con gran influencia también de los sucesos de Cuba. Y como una revisión, un retomar ciertos asuntos de la historia, ¿no? Y van y engruesan de un proyecto muy que va hacia profundizar y proponer, digamos, la mantención de clarificar la identidad de lo que somos. De ahí que, por ejemplo, todos los grupos que nacen en los años 60 van a tomar nombres mapuche o en lengua originales, de los pueblos originales. El uso del poncho como un elemento que acumula toda América Latina, con las variantes y todo. Entonces hay una mirada de reconocimiento de la paternidad o maternidad, en el caso de las primeras razas que existieron de los pobladores originales de este continente y de los cuales merecemos honrar, además por su lucha, por esta concepción de la libertad de parte de los mapuches que mantuvieron una guerra por sus derechos durante siglos. Todo eso lo atesoramos como un valor que nos pertenece, como una herencia, ¿no es cierto? Y luego de ahí, lógicamente, también a lo que van proponiendo durante el siglo pasado los trabajadores, a través desde el movimiento, digamos, las primeras gestiones de Recabarren o Laferte u otros sindicalistas que promueven la alfabetización, empezando de los obreros y luego la organización, y luego, bueno, la flecha está dirigida a la recuperación de las riquezas básicas. Y en los años 60 eso era fundamental. Empieza a ser como algo que te inquieta porque representa el significado de la dignidad. No podías evadir el mandato. Claro, y luego, no sé, la ley de campesina durante Frei. Por primera vez en la historia los campesinos dejaban de ser el peón, sino que tenga también sus derechos sindicales y mejorar su vida. Entonces hay todo un sentimiento fraternal, diría yo, humanitario, que realmente nos hacía honor también a sumarnos a eso. Y en ese sentido, ¿qué significó para ambos el pertenecer a una universidad técnica del Estado? O sea, bueno, pensando que después todo esto se privatizó, en fin, en ese minuto. Yo, aumentando y ahondando en lo que dice José, no pueden estar ausentes las condiciones y las circunstancias, lo dice la filosofía más progresista desde el punto de vista ideológico, por no decir marxista. Las circunstancias son básicas, son fundamentales, las circunstancias sociales que hacen al hombre en su época distinto o de una u otra manera. Y efectivamente, la Universidad Técnica es parte de un florecimiento de la preocupación de la institucionalidad del Estado respecto de las masas que habían estado permanentemente postergadas. Se crea el año 1952 a partir de una derivada de las escuelas industriales que llegaban hasta lo que denominarían hoy día cuarto medio, con formaciones académicas en oficios de cualquier naturaleza, y entonces le entregaron un grado universitario a través de algunas ingenierías de ejecución que previamente se llamaron solamente construcción civil, mecánica, electricidad o construcción naval en el caso de Valdivia. Y era fundamental porque era el hecho donde aparecían los hijos de los trabajadores, la clase obrera entrando a la universidad con propiedad. Paralelamente se daban movimientos de reivindicación respecto de la democratización del gobierno universitario,
a través del claustro universitario, creando la participación de académicos, de trabajadores y de estudiantes. Eso va a germinar en un movimiento cultural paralelo que por la música agarró un lado, pero hubo otras manifestaciones artísticas absolutamente presentes durante ese tiempo. Estamos hablando de la década del 60, no es cualquier década de la historia de Latinoamérica, ¿no? No, pues. Tenemos todo lo que eso implica, y los movimientos a nivel mundial, mayo 68 de Francia, los hippies, la revolución cubana, en fin, el advenimiento de los trabajadores al poder en los años 70. Pero llama la atención esto, y aquí yo creo que hay que reparar, y cierro ahí. Dura poco, parece, sí. Entonces este permanente trabajar para... Porque José podrá decirme luego, si él pensó que el gobierno de la Unidad Popular, por fin, compañeros abrazados el 4 de septiembre, parecía que ahí... Y ocurre que 60 años después estamos reivindicando la memoria. José, interpelado por el señor Negrón. ¿Qué hacemos? Sí, claro, lógicamente se vivió como finalmente conquistada, Sí. ¿no es cierto?, derecho y cosas así. Claro, pero también quizás la visión más amplia nos hubiera permitido entender que el mundo estaba partido en dos, que socialistas por allá, que capitalistas por acá, y que eso significa poder, como lo estamos viendo ahora, ¿no? La misma pretensión de Trump de volver a usarnos como el patio trasero y que convencemos solamente con ellos. La insolencia de pretender que sean las masas postergadas las que accedan al poder. Meterse a la sala del poder parece que es un pecado capital para quienes han mandado siempre. Cada vez que lo hemos intentado, cuidado que no a ustedes no les toca esta cuestión. Bueno, y aparte, si tú consideras, además de que toda esta movilización, digamos, dirigió hacia el bienestar del futuro, digamos, crear bienestar futuro en nuestras sociedades, viene necesariamente con una lucha en contra del colonialismo. Es decir, nosotros todavía somos coloniales, ¿no es cierto?, colonizados en muchos sentidos. Bueno, ¿cuánto costó que se abrieran pasos, suponte tú, la literatura criolla, la literatura de los países latinoamericanos? Porque en general lo que se consideraba que era realmente literatura era lo europeo, ¿no? Entonces, siempre estamos en esa, ¿no? ¿Por qué no se nacionalizaba el cobre? ¿O por qué no había movimiento durante tantos años de explotación del salitre, del cobre? Porque nos decían que nosotros no éramos capaces de hacerlo, que no teníamos la inteligencia, la tecnología, etcétera. En cambio, en esos años, justamente lo que se empieza a revertir es eso, ¿no? Sí, pues. Cuando se nacionaliza finalmente el cobre, y se crea los norteamericanos el boicot, tratan de parar el comercio internacional del cobre, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo la Universidad Técnica? Creó y capacitó a sus estudiantes para hacer los repuestos que faltaban, ¿no? Para poder hacer que las máquinas siguieran funcionando. Eso es una... Pero nadie podría haber imaginado que a esa altura, 70 años después, o 60, o ponle 50 ya, iba a aparecer el señor que está hoy día en el norte de América, diciendo que el día que te portas mal, voy y te saco yo de allá, no te voy a mandar, te saco yo. Entonces quiere decir que, o sea, ¿de qué estamos hablando? No hay posibilidades ciertas. ¿Dónde está la falla? Ay, chuta, qué pregunta. ¿Por qué razón? José, te fuiste a Europa, estuviste 17 años en el exilio, con todo el dolor que significa la expatriación involuntaria. Estoy convirtiendo en el periodista. Y regresas, y 20 años después de tu regreso, ¿cuánto? 30 años después de tu regreso, habiendo celebrado que la alegría viene por fin de nuevo, o sea, otra vez, a la ilusión. Vamos a completar nuestras vidas.
en el patio trasero de la... Ya, pero ahí vamos a completar nuestras vidas, dice Jorge Negrón. Pero en la plenitud de su vida, fundan la Peña Ute. Entonces, ¿qué significó también, más que significar, cómo instalaron en su periodo, en su historia personal, este episodio de fundar la Peña Ute? Que fue la segunda en Chile, la primera fue la de los Parra. Claro, sí. Y mira, eso, yo te hablaba de este movimiento de identidad. En realidad, esta mirada hacia nosotros mismos, hacia nuestras sociedades, en la cosa de la música se expresa con un movimiento que nace en Argentina a raíz de la emigración del campo hacia las ciudades, cosa que en una magnitud tal que los gobiernos o el Estado empieza a abrir posibilidades de que eso se manifieste, que tenga sus lugares de reunión, etcétera, etcétera. Empiezan a hacer esta combinación entre el campo cultural, entre el campo y la ciudad, que hace el movimiento de música nacional argentina, que golpea, que se difunde en América Latina realmente como un ejemplo. ¿Qué contiene ese movimiento? Contiene versos que relatan aspectos de la vida campesina. Es decir, otra cosa más, ¿no? En la contraposición entre ciudad y campo. Reconocer que se viene de allá, ¿no? Es decir, nuestros abuelos venían ¿de dónde? Del campo venían. Y arman esta triada que es como campesinado, estudiantes y artistas. Claro. Y bueno, y eso se toma, por ejemplo, eso se populariza aquí a través de un movimiento que se llama malamente el neofolclor, porque se decía, bueno, no puede ser ¿cómo se dice?, una cultura tradicional nueva. Bueno, pero que eran los ¿no? Lo de las Condes, los Cuatro Cuartos, que toman el modelo argentino y lo publicitan y participan en shows radiales, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo hay toda una gama o un sector que nos competiría a nosotros, que dice, bueno, pero ¿cuál es lo nuestro? Es decir, son bonitas las canciones, la samba y qué sé yo, y qué bonito la chacarera y todas estas cosas, pero ¿qué pasa con Chile? Y ahí aparece necesariamente de frente Violeta Parra, Margot Loyola, Gabriela Pizarro, toda la gente que se dio el trabajo en sus vidas de hacer una tarea noble, de rescatar eso antes que se perdiera, digamos, la memoria, ir a hablar con los viejos, enséñame las canciones que cantabas en tu juventud, versos, etcétera, tejido, qué sé yo, todo. Porque los investigadores se metían en todo eso. Entonces te muestran, te ponen así, esto es lo que éramos, tus ancestros vienen de acá, tus abuelos campesinos vienen de acá. Y eso, y más aún, bueno, la Violeta prácticamente, aparte de rescatar canciones, empieza a crear ella ya apoderándose, digamos, de ese lenguaje, siendo parte de ese lenguaje, empieza a hacer sus cosas, sus nuevas canciones, y realmente abre como perspectiva algo realmente inaudito. Es decir, cantarle una canción respecto a los mapuches, nombrando sus nombres, su divinidad y todo, y sus condiciones de vida, y que se iban los chilotes, del norte viene el pellín, que colorean cubierta, y te empieza a beber de eso, ¿no? Es decir, luego lo podrías ver todavía, barcos, qué sé yo, botes de pequeñas naves donde van familias, ¿no? Y con un brasero adentro. Es decir, eso somos. Claro, revalorando el colorido también del país. Claro. Y eso realmente significa una cosa muy potente para nosotros. Y se manifiesta como de que la actividad de la peña se vuelca hacia todo el entorno.
se va al campo, se va a los pequeños pueblos donde nunca ha llegado nada. Esto llegó a un punto en que la Peña fue productora, es decir, o coproductora de la gira que hacía desde Santiago, Chile ríe y canta, don René Largos Farías, que reunía un show, ¿no es cierto?, y venía hacia el sur, y resulta que nuestro primer presidente de la Peña, director de la Peña, Hernán Bravo, se ponía en contacto con él, le decía, ¿dónde van a ir? Va al sur hasta... bueno, nosotros le ayudamos a hacer la promoción y a resolver los problemas de publicidad de la gira de ustedes, y Valdivia, Osorno, qué sé yo, cosas. Entonces, eso y la Peña misma haciendo presentaciones hasta Coyhaique y Puerto Aysén, porque éramos el último reducto universitario de la técnica. Y en realidad, el último total, digamos. No quiero que parezca un contrapunto o una discrepancia, lo que podría ser perfectamente lícito. Pero si el divino hacedor o el gran arquitecto o quien haya establecido la memoria en la condición humana, tengo la impresión que lo hizo no solo por la memoria, o sea, aquí no basta con la relación histórica de lo que ha ocurrido. Y tal vez tú veas una complementariedad que la declaro entre José y yo desde el punto de vista de este relato histórico de lo que hicimos. Pero la memoria por la memoria para mí es insensata, no tiene un valor. La tabla del 4 me la aprendo y una vez y la cuento cuantas veces sea, pero la justificación de lo que hacemos en la memoria tiene que ver con la posibilidad que nosotros... Porque después que termino de contar la historia de la Peña, me importa que se replique, me importa que la gente entienda que eso es lo que hay que hacer para el cambio que perseguimos a través de estos movimientos culturales. Me importa que vuelvan los jóvenes que entendiendo la justeza de nuestras aspiraciones la repliquen efectivamente. Pareciera que por ahí va, en mi opinión, el asunto. Cuando me paro frente a un grupo de estudiantes universitarios, le digo, compañeros, hay que ir al campo a decirles tal cosa. Porque ese trabajo se hizo ya o no. O lo que pasó lo vamos a ir a repetir de nuevo. De repente se va perdiendo también ¿Por qué se va? Y ahí está la clave del asunto, porque pareciera que hay un interés en alguien, hay por ahí algún monstruo de manos negras que ese avance que experimenta en las sociedades lo rompe de un plomazo, claro, como fue roto el 73. Entonces pareciera que todo lo que trabajamos no avanzó. ¿Y qué le digo yo a las masas? Compañeros, vamos a repetir la historia, y bueno, y el que tiene la ploma, ¿el plomo va a venir de nuevo o no? Entonces, este asunto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que me da la impresión que la falla está ahí, en determinar la firmeza de nuestras convicciones personales para que se repliquen en las personas, ideológicamente, intelectualmente, podamos nosotros sentar las bases, no tengamos que volver con tati, porque eso ya pasó. Pero los jóvenes vuelven a nacer y vuelven con las mismas. No sé si logro hacerme entender, para que valga la pena. La memoria por la memoria para mí no, el libro está aquí. Todo lo que tienen que saber nuestros lectores. Pero lo que estás transmitiendo aquí es un grado de fraternidad, sí, de comunidad. De como común unidad. Claro, común unidad. Sí, de visualizar a los pobres, a los obreros, a la gente que es vulnerable, a los pueblos indígenas. Imagínate eso, decirlo ahora con Kast. Es un pecado, pero tremendo, ¿no? Inaceptable. Por algo no aceptaron del reconocimiento de todas las naciones. Pero ya ves, naciones, que me estás diciendo eso, que es justamente lo que persigo. Me estás diciendo algo que es un compromiso distinto. O sea, compadre, cuando viene un Trump hoy día, o viene un Katz hoy día y nos plantea eso, ahí digo yo, mira, pareciera que lo que trabajamos ¿valió o no valió la pena? ¿O no lo hicimos suficientemente bien? ¿O no entramos realmente a la pieza del poder como correspondía?
¿Por qué? Pero ¿son realmente esas las aspiraciones? Por eso ¿Entrar a la estoy- pieza del poder? No sé, pues, por eso el punto está ahí, pues, ahí está la discusión, pues. No sé, es difícil. Pero si tú bueno, tienes que considerar que el cuarto poder de la prensa y el dominio de la información y la desinformación está en poder Sí, de... pero todo eso está en la ecuación, pero, José. pero espérate, ante eso, lo que nosotros hacíamos era un contacto directo con la gente. Si íbamos yo siempre me acuerdo cuando fuimos a la cosa de la elección de los consejos campesinos por la reforma agraria, al interior de Valdivia, que algún campesino se acercaba y decía, pero usted, ¿de dónde vienen? De Valdivia. ¿Pero qué son ustedes? Ah, universitarios de la Universidad Técnica. ¿Pero y cuándo han venido ante los universitarios acá? ¿Y por qué vienen? Bueno, porque nos interesa, bueno, está Allende y todo, porque queremos cambiar el país, queremos mejorar el país. Porque me interesa saber cómo vive usted, porque simplemente por una cuestión humana nada más. Y por hacer un Claro, poco más es una sociedad más ¿qué le equilibrada. aporto yo a la ¿no? sociedad, en el fondo? Sí, O sea, claro, ¿qué le aporto exacto. yo? De ahí, Que por estamos- eso, si tú me preguntas, Yo yo lo estoy volvería, viendo a usted, volvería ¿no? a hacer esto, claro que lo volvería a hacer. ¿Y cuántas veces más? Todas las veces que fuera necesario. Porque derechamente es lo que nos convoca. ¿Te fijas? Esto es lo que yo volvería a hacer. Entonces, mis virajes internos, aquellas modificaciones en el pensamiento que han tenido mucha gente, porque entonces, ¿cómo justificáis el 30 versus el 58 de hace un año atrás? Pues si no nos entiende, porque parece que fue insuficiente la empujada anterior. ¿Te fijas? La empujada para que nosotros tengamos un reconocimiento más estable en nuestros derechos. Pues. La gente se enojó, por decirlo desde la derecha, saltó el torniquete y se asustaron todos y hasta ahí llegamos. Y de nuevo, Bueno, pero aparte volvamos, del- estos caballeros se mandan solos, debo decir. No, pero está No, bien. está Creo que bien. es la idea también, cuestionarse lo que nosotros nos cuestionamos todo el tiempo. Quienes somos y nos percibimos y decimos que somos de izquierda, es difícil también enfrentar estas situaciones. Fíjate que una de las razones de la cosa de la necesidad de hacer el libro es que si no lo contamos nosotros, no lo va a contar el Mercurio, decíamos nosotros. Claro. Si por lo menos esto que como vivencia colectiva aquí de lo que sucedió y que nos honra haberlo realizado y haber involucrado a tantos jóvenes o gente que simplemente fue espectador de las presentaciones. Eso, Además que es uno de los objetos más perdurables. el libro. claro. Entonces, que ojalá también, si esto fuera más multiplicado, en el sentido de cuántas experiencias importantísimas ocurrieron también al mismo tiempo que esto, ¿no? Claro. Y contarlo, porque si no, la gente no lo va a saber. Entonces la necesidad de publicarlo es importantísima. aquí hay un asunto. ¿Por qué? ¿Por qué creemos nosotros que rescatar la memoria de la Peña Leuté es un imperativo político? ¿Por qué? Político, me dice, no me dice un imperativo cultural, no me dice un imperativo social, no me dice un imperativo musical, personal, biográfico, no, político, de la polis, de la ciudad, de la gente, del colectivo social, que quiere ver lo que pasó y por qué y cuáles eran nuestras expectativas y cómo podía lograrse, por qué las echaron abajo, porque le pegábamos en la puerta del poder al hombre, porque le pisábamos la cola, porque le cantamos las realidades. Por eso nos costó el exilio a él, la persecución al resto. Por eso no nos quieren. ¿Quiénes no nos quieren? ¿El pueblo? Los que mandan, porque a los que mandan, como dice por ahí una canción argentina, no les cabrestreamos. ¿Qué significa? No, Que te cabrestrean, que te agarran de aquí y te tiran para el lado. ya. Porque eso es lo que consiguen, Zamarrean. Hoy día no echan Bueno, ese abajo. término. Zamarrear,
No, pero nos Excelente. estamos transformando en una cosa política. Pero es que yo creo que es también. ¿No? Sí, Bueno. sí. Sí, sin duda. Dígalo usted, que es la periodista. Soy la entrevistadora acá, pero efectivamente rescatar la memoria de la Peña Bute es un imperativo político. ¿Y cómo se enfrentan los dos a esta labor emocional, por sobre todo? También, que yo creo que es importante de rescatar lo emocional, Complementariamente, Claro, ¿cuál es tu nombre? Perdón. Cristina. Cristina, complementariamente, porque somos amigos de antes del golpe, de un par de años antes, construyendo lo que nosotros considerábamos un sueño común y que lo seguimos pensando igual. Y lo encuentro después con un exilio al hombro y le pregunto, ¿lo volverías a sufrir, hermano? Y me tiene que decir que sí, con el dolor que significa dejar, no pudo sepultar a su padre, no, a su familia la tuvo lejos. Entonces, oye, sí, pues compañero, porque ese es el costo de un sueño largamente acariciado. Ahora, ojalá que cada vez les cueste menos a los que vienen. Para allá iba un poco ya para ir cerrando, porque tienen su presentación del libro Sí. también a las 5. Sí. Ustedes que lo han sufrido todo, ¿cierto? Lo indican acá. Sufrieron después en los 70, cómo fueron cayendo los países latinoamericanos de las dictaduras. Y hoy día lo están viendo de nuevo, cómo van cayendo los países latinoamericanos en estas ultraderechas elegidas democráticamente. ¿Cómo estos malditos zurdos, como dice alguien por ahí, pintan de azul, o sea, de rojo lo que queremos azul? Y tenemos que aguantar. Entonces quizás la reflexión para las nuevas generaciones es cómo se hace para mantener la esperanza viva. Vuelvo es hermoso, vuelvo tierno. Yo te insisto en la necesidad de la memoria, en recordar cómo valorar lo que se perdió, ¿no? Lo que se perdió con la dictadura. Es decir, la dictadura no es entender que la dictadura no es solamente el ataque contra un gobierno supuestamente denominado por ellos marxista, sino, bueno, había el socialismo y, con, qué sé yo, con diferencias muy grandes respecto de lo que era el socialismo real. De tal manera de poder reconectarse con eso, con la nobleza, con los valores que eso significaba, con lo que se había alcanzado, ¿no? Y de tal manera de robustecer el pensamiento respecto de eso y la necesidad de mantener esa lucha de que el futuro de Chile que represente los intereses de la gente, de los pueblos. Y bueno, y eso significa también adecuar un tipo de lucha contra la desinformación. Los mismos tipos, hasta los ministros de Caste estuvieron en la cuestión de la colusión de los pollos y de las mentiras y que te van a quitar la casa, en la Pero primera. no cuajó eso en la población. ¿Ah? O sea, eso no significó para la población un rechazo. No, pero con eso se rechazó la primera convención de la nueva constitución. Es decir, con las mentiras que se levantaron, digo yo. Por un lado, ¿no? Bueno, y por otro lado el desorden mismo que hubo, a lo mejor poca dirección política. Yo creo que no es fácil, lo que tú nos preguntas de cómo estamos en la tierra de los humedales, compañero. Y en los humedales está lleno de juncos. Yo creo que hay que resistir como el junco. Te dobláis todas las veces que sea posible, pero caer nica por ningún motivo. Hay que seguir parados en esta cuestión. Y entendiendo que el objetivo es tan grande como el cancerbero que lo cautela, el perro cancerbero
de lo que pretendemos conseguir para nosotros, para el pueblo, para las masas, es tan importante, tan grandote, que no hay que doblarse frente a él, porque tiene todos los medios de comunicación, tiene el dinero, tiene el ejército, tiene los abogados, tiene el derecho, todo aquello que es conservador. Y por si acaso, Dios suele cenar más en ellos que con nosotros. O sea, ¿qué nos queda? Entonces, cualquiera podría pensar, oye, contra un tan poderoso caballero, más vale que nos vayamos por la casa, que solo se vive apenas 80 años y con suerte. Pero me quedan debiendo el mensaje de esperanza porque... Ahí está la esperanza, por el junco. ¿Cuál? El junco es la esperanza, porque resistiré. Pero el junco ya tiene 80 años, ya compramos. Bueno, pero no todo lo que separa los 20 separa los 80, ¿no? Por lo menos de las cosas buenas están contadas aquí. Oye, gracias, Cristina. No estamos en desacuerdo los dos, nosotros nos conocemos mucho tiempo, sino que somos complementarios. Uno dice lo que el otro va a decir después. Pero es verdad. Duele, a mí de repente, ya todavía está grabando, me pasa que uno dice, oye, pero cómo, puta, hemos estado a punto, weón. Fíjate que cuando se produjo el estallido, yo me alegré mucho, tuve temor probablemente por lo que podía ocurrir y que efectivamente hubo muchos excesos. Después cuando salió Boris por ahí, parece, y dije, puta, voy a tener la suerte, weón, de tener en mi vida dos posibilidades siquiera. Algunos, mis abuelos probablemente no tuvieron ninguna, weón. Claro. Vivieron explotados miserablemente. Sí, yo creo que por ahí va, ¿no? Por ahí va. Que para las nuevas generaciones, que son hijas de su tiempo también, van a encontrar la forma de poder salir de esto que estamos viviendo ahora. Nos van a retar, nos van a decir como... Muchas gracias. No. Espero que haya sido sí, difícil, la más difícil. ¿Sí? No, pero invitadísimos a venir a adquirir este libro de la Peña de la UTE de Valdivia entre 1966 y 1973, que cuenta de alguna manera nuestra historia cultural como ciudad. Y cómo eso cruzó también el país y nuestra propia historia, ¿cierto? Claro. Nacional. Así que invitadísimos, ahora van a tener su presentación del libro ya más grande y agradecida por este pequeño espacio de conversación que nos han regalado. Yo se los voy a enviar. Así que nosotros nos vemos el próximo capítulo. Chau, chau. Adiós. Chau.